Esto es Ruta 256, conducido por Guillermo Alegre. Bienvenidos a Ruta 256, tu podcast semanal de noticias tecnológicas, donde te comento algunas de las noticias más relevantes de la semana. Si estás en casa, relájate, y si andás por la calle, presta atención, que ya arrancamos. Episodio 30 o S02E14 de Ruta 256, tu podcast semanal de noticias tecnológicas. Mi nombre es Guillermo y como siempre una vez más, al inicio de cada episodio, comenzamos haciendo un resumen por los titulares de las noticias que vamos a estar comentando hoy. Samsung planea una producción inicial del Galaxy Ring de 400.000 unidades para su presentación en julio. Cambio radical. ¿Tiene sentido que el Samsung Galaxy Watch 7 recupere el diseño cuadrado? Se filtran detalles del Xiaomi Mix Fold 4, batería, almacenamiento y más. Asus Zenfone 11 Ultra es oficial con Snapdragon 8 generación 3 y pantalla de 144 Hz. Snapdragon 8S generación 3. Llega la versión económica del tope de gama de Qualcomm. La inteligencia artificial de los iPhone podría ser la de Google, Apple en conversaciones para instalar Gemini a sus móviles. Quest 3S, los lentes de realidad virtual de Meta tendrían una versión más accesible. Estados Unidos invierte miles de millones de dólares en desarrollar chips y su inyección de dinero también beneficiaría a la competencia. PS5 Pro, todos los detalles de la nueva consola de Sony. Gparted 1.6 y Gparted Live 1.6 llegan con correcciones y mejoras. Y Linux 6.8 llega con grandes mejoras de soporte, controladores y más. Como siempre les recuerdo, quédense hasta el final del episodio para escuchar las recomendaciones de esta semana. Para arrancar con las noticias tecnológicas de esta semana, vamos con dos noticias de Samsung. Samsung planea una producción inicial del Galaxy Ring de 400.000 unidades para su presentación en julio, según The Elect. Samsung planea presentar su nuevo Galaxy Ring durante el mes de julio de este año y, de cara a su lanzamiento, comenzará a producir alrededor de 400.000 unidades en el mes de mayo. Este nuevo dispositivo inteligente de Samsung está diseñado para rastrear, medir, monitorizar y cargar información relacionada con la salud, el estado físico y el sueño, según la descripción de la patente registrada en marzo del año pasado. Así, tal y como se pudo conocer en el mes de julio del año pasado, la compañía tecnológica coreana había comenzado a trabajar en el desarrollo de su anillo inteligente Galaxy Ring junto con la compañía japonesa Meiko, encargada de proveer los componentes. Más tarde se comprobó en el código analizado de una actualización de la aplicación Galaxy Wearable en septiembre, Samsung confirmó el nombre de Galaxy Ring y su lanzamiento previsto para este año 2024. Igualmente, la compañía mostró su nuevo anillo inteligente en el marco del evento tecnológico Mobile World Congress 2024, aunque no compartió más detalles sobre el mismo. Recuerden que estaba en una vitrina y solo se podía ver desde afuera, no se podía interactuar con él. Ahora Samsung planea comenzar la producción en masa del Galaxy Ring durante el mes de mayo, con un volumen inicial de alrededor de 400.000 unidades. Tras esto, la compañía daría a conocer su nuevo wearable durante un evento de presentación que estará programado para el mes de julio. Así lo compartió el medio The Elect, que cita declaraciones de fuentes cercanas a la marca, que también especificaron que su presentación será conjunta con la nueva generación de smartphones plegables de Samsung. En concreto, según explicó a las fuentes, la producción del anillo inteligente está prevista para generar unas 400.000 unidades inicialmente, sin embargo será una producción que se ajustará dependiendo de la respuesta del mercado. Asimismo, el lanzamiento del Galaxy Ring al mercado tendría lugar en agosto. Por otra parte, las fuentes también detallaron que el Galaxy Ring es un dispositivo del tipo de bienestar, sin embargo inicialmente se lanzará sin las funciones de salud, como puede ser la medición de presión arterial o de ritmo cardíaco. Es decir, por el momento no se lanzará con una certificación de dispositivo médico, algo que sí ocurre con el smartwatch Galaxy Watch. Recuerden que estos Galaxy Ring, si bien 400.000 unidades puede parecer un número bastante importante, recuerden que va a venir en creo que 9 diferentes tamaños, o sea que si dividimos estas 400.000 unidades en 9 modelos diferentes, se reduce bastante, ¿no?, la cantidad de estos dispositivos usables, digamos, que van a haber disponibles para todo el público. Esperemos entonces a la presentación que será en julio junto a la nueva línea de plegables de Samsung. Se filtra posible diseño del Galaxy Watch 7.
Cuando menos lo esperábamos, las últimas informaciones apuntan a un cambio en el diseño de los relojes de Samsung que muy pocos habíamos visto venir. Samsung fue uno de los principales fabricantes de relojes inteligentes de la última década. Hace poco más de 10 años lanzaba su Samsung Galaxy Gear, que fue el predecesor de los actuales Galaxy Watch. Entonces, aquellos modelos tenían unos rasgos visuales muy diferentes a los relojes actuales. Eran cuadrados en lugar de redondos como ahora, y algo que ha mantenido diferente a estos relojes en comparación con su gran oponente, el Apple Watch, que permaneció inalterable con ese diseño cuadrado que ya es icónico. Ahora, un curioso rumor apunta a que Samsung podría revertir este diseño y recuperar de nuevo el aspecto cuadrado. La información saltaba a la actualidad hace un par de días y nos detallaba desde SamMobile que desde Samsung se estaban planeando un cambio radical en el diseño, regresando al diseño cuadrado que ya estrenaron hace una década sus primeros modelos. Aquellos dispositivos contaban con pantallas AMOLED de 1,6 pulgadas y un software muy diferente al de ahora, con el sistema operativo Tizen más primitivo que pudiéramos imaginar. Esta es una información que nos sorprendió a todos, no porque sea increíble, sino porque plantea muchas dudas y preguntas. La primera es evidente: los actuales usuarios de los Galaxy Watch son fieles a un diseño redondo, de reloj más clásico. De hecho, Samsung cuenta con una línea Classic que se diferencia muy poco del modelo tradicional en lo que a su caja se refiere, y esto, como es lógico, podría confundir a los seguidores de la marca, a no ser que a Samsung le compense atraer a un público más atraído por el diseño del Apple Watch, algo difícil de creer, porque supondría una pérdida total de personalidad. En segundo lugar, es si Samsung estaría dispuesta a asumir un gran precio que podría suponer a nivel de software el salto de un diseño redondo a un cuadrado. Recordemos que el bisel giratorio táctil se convirtió en la gran seña de identidad de estos relojes. De hecho, el físico fue recuperado este mismo año y ese nuevo diseño cuadrado no tendría lugar para este bisel. Mucho del software adaptado a la pantalla redonda tendría que alterarse para funcionar a una pantalla de relación de aspecto diferente. Tomando como ciertas estas informaciones que apuntan a un modelo cuadrado, nos lleva a pensar que este cambio llega a todos los modelos de Samsung. Más bien tendría sentido lanzar una nueva línea de Galaxy Watch con diseño cuadrado, manteniendo en la gama los tradicionales aspectos redondos de las actuales gamas. En este caso, Samsung sí que podría experimentar con un nuevo diseño sin confundir a sus seguidores y ofreciendo igualmente sus modelos más tradicionales. Pero un salto al vacío a estas alturas tan radical nos cuesta creerlo en una empresa tan grande y con la trayectoria tan consolidada como Samsung. Pero cualquier cosa es posible hoy en día y por supuesto no hay nada que descartar. Yo creo que es un movimiento bastante arriesgado por parte de Samsung, sobre todo porque recuerden que los Samsung Galaxy Watch trabajan con el sistema operativo de Google, el Wear OS. Y este sistema operativo, para este tipo de dispositivos, está pensado y diseñado para trabajar en forma circular. Recuerden que los Pixel Watch que salieron el año pasado también tienen este formato y no es porque le hayan copiado a nadie, sino es que el sistema Wear OS está diseñado para ser en formato circular. Esto quiere decir que Samsung tendría que trabajar, como lo está haciendo actualmente, codo a codo con los diseñadores de software e ingenieros de Google para redimensionar toda la interfaz y hacerla en modelo cuadrado. No digo que sea imposible, digo que es un movimiento bastante arriesgado, teniendo en cuenta que los usuarios de los Galaxy Watch son bastante fieles. Creo que los usuarios que usan este tipo de dispositivos de Samsung son un público muy fiel y acá tiene que ver mucho el diseño. Creo que a una persona que no le gusta el diseño redondo no se los compraría. También es cierto que pueden atraer a otro tipo de público, que sí les guste este tipo de relojes y no se atrevan o no quieran usar un smartwatch redondo, como es mi caso, que me gusta en el modelo más alargado y más cuadrado. Así que puede verse desde esas dos perspectivas. Esperemos entonces al lanzamiento de los próximos Galaxy Watch 7. Vamos con Xiaomi. Se filtran detalles del Xiaomi Mix Fold 4, batería, almacenamiento y más. Sabemos que Xiaomi está trabajando en el Xiaomi Mix Fold 4 y un nuevo rumor detalla algunas de las características con las que contará el smartphone plegable de la compañía, incluyendo su capacidad de batería, potencia de carga, almacenamiento y algunos otros detalles. El leaker Digital Touch Station compartió en Weibo un post que asegura que el Mix Fold 4 contará con un nuevo sistema de pliegue y chasis que alargará su vida útil con respecto a su predecesor y que resultará en un pliegue reducido en la pantalla. También revela que el Xiaomi Mix Fold 4 tendrá 16 GB de memoria RAM y 1 TB de almacenamiento interno junto con el chip Snapdragon 8 Generación 3, además de incluir comunicación satelital bidireccional de emergencia. En cuanto a la energía, el Mix Fold 4 tendrá una batería de algo más de 5000 mAh de capacidad, contando también con carga rápida de 100 watts, mejorando al Xiaomi Mix Fold 3 en ambas categorías.
De acuerdo con Digital Chat Station, el Mix Fold 4 tendrá una cámara principal de 50 megapíxeles y una nueva cámara periscópica, entre otras. Tendrá rating IP para resistencias contra el polvo y agua y un peso entre 220 y 240 gramos, dependiendo del material que utilice Xiaomi para el panel posterior. Se espera que el Xiaomi Mix Fold 4 se lance durante el mes de agosto, al igual que sus predecesores. Sin embargo, su lanzamiento podría adelantarse de acuerdo a las decisiones del mercado de Xiaomi. Recuerden que el Xiaomi Mix Fold 3, que es el actual, estaba muy competitivo, se le plantaba directamente al Galaxy Z Fold 5, que no tuvo muchos cambios, y sobre todo en el cierre, en el pliegue, se veía más robusto, mejor construido y demás. Vamos con Asus. Asus Zenfone 11 Ultra es oficial con Snapdragon 8 Generación 3 y pantalla de 144 Hz. Asus anunció el Asus Zenfone 11 Ultra, un nuevo miembro de la familia Zenfone que abandona el concepto de pequeño y potente smartphone. De hecho, el Zenfone 11 Ultra no es más que un rebranding del ROG Phone 8 con un diseño pensado para el usuario no gamer. Esto quiere decir que el Zenfone 11 Ultra tiene una pantalla AMOLED LTPO de 6,78 pulgadas con resolución Full HD Plus y tasa de refresco de 144 Hz, protección Gorilla Glass Big Tooth 2 y un brillo máximo de 2500 nits con una perforación centrada para la cámara selfie de 32 megapíxeles. En la parte de atrás nos encontramos con una cámara triple con un sensor principal Sony IMX890 de 50 megapíxeles con Hybrid Gimbal Stabilizer 3.0, el sistema de estabilización de Asus acompañado de una cámara ultra wide de 13 megapíxeles y una cámara telefoto de 32 megapíxeles con zoom óptico 3x. El procesador obviamente es el Snapdragon 8 Generación 3, que también provee las funcionalidades de inteligencia artificial en funciones de la cámara y otras como traducciones en tiempo real. La batería del Zenfone 11 Ultra es de 5500 mAh con soporte para carga rápida de 65 watts por cable y 15 watts sin cable. El Asus Zen 11 Ultra debuta en 4 colores: Desert Sand, Skyline Blue, Eternal Black y Misty Gray, que vendría a ser un color arena para el Desert Sand, azul para el Skyline Blue, negro para el Eternal Black y una especie de gris para el Misty Gray, con un precio que arranca de los $1000 para la variante 12 GB de memoria RAM y 256 de almacenamiento y que ya están disponibles. Entre otras características, los 12 GB de memoria RAM son DR5X y su almacenamiento es UFS 4.0, tiene parlantes estéreo, lector de huellas bajo pantalla, resistencia al agua IP68 y Android 14. Como dice la información, Asus dejó de lado los smartphones pequeños, pero recuerden que este es el Asus Zenfone 11 Ultra, lo que no descarta que podría haber una versión 11, como salió en la anterior generación, que solamente salió el número, o sea el Asus Zenfone 10, que puede ser que sea también como viene siendo en las anteriores generaciones de dimensiones más recortadas. Recuerden que el Zenfone 10 creo que medía 6,1 pulgadas o 6,2, que era algo que les gustaba a cierto nicho de usuarios. Vamos con Qualcomm. Snapdragon 8S Generación 3. Llega la versión económica del SoC tope de gama de Qualcomm. Qualcomm anunció un nuevo SoC tope de gama que dará vida a los buques insignia de 2024. Hablamos del Snapdragon 8S Generación 3. Al ser un Snapdragon 8S, hablamos de una actualización respecto al 8 Generación 3 actual y no de un salto generacional. A esto se le suma que ofrece algún que otro recorte respecto al SoC original para abaratar costes. Y claro que comparten prácticamente el mismo nombre generará problemas al consumidor que desconoce de todo esto. Como nos pasa a todos nosotros los que estamos en esto, a veces nos mareamos con los nombres de los procesadores. Imagínense que le pongan una S chiquita ahí que casi ni se ve. El Snapdragon 8S Generación 3 ofrecerá una CPU menos potente, pierde la facultad de capturar video 8K y emplea un módem levemente inferior. La finalidad de estos cambios es abaratar el precio de los móviles tope de gama de algunos fabricantes. Ahora bien, ambos SoC mantienen el mismo proceso de fabricación de 4 nanómetros de TSMC y de esta forma conozcamos entonces profundamente cuáles son los cambios de este SoC. Para empezar, este nuevo procesador ofrecerá un núcleo Cortex X4 a 3 GHz junto a 4 Cortex A720 a 2,80 GHz y 3 Cortex A520 a 2,30 GHz. Como resumen, son frecuencias más bajas que el SoC original, además de que perdemos un núcleo Cortex A720. Su hermano mayor, recuerden que ofrece un Cortex X4 a 3,30 GHz, 3 Cortex A720 a 3,20 GHz, 2 a 3 GHz y 2 Cortex AX20 a 2,30 GHz. Otro recorte está en el módem, pasando el Snapdragon X75 al Snapdragon X70.
Esto se traduce en que no soporta el 5G Release 18, el cual promete un mayor rendimiento de la red. El otro recorte estaría en el ISP, el cual limitará la calidad fotográfica. Esto implica que un dispositivo con este SoC, en el mejor de los casos, podrá capturar video 4K 60 fps y 1080 a 240 fps frente a los 8K 30 fps y 4K a 120 fps de su hermano mayor. También puede soportar hasta 3 cámaras de 36 megapíxeles o un sensor de 200 megapíxeles. De esta forma, el mayor cambio es el video de 8K a 4K a 120 fps. Por otro lado, no queda claro si también existe un recorte a nivel de gráficos en el Snapdragon 8 Generación 3. En la web oficial no se indica modelo, mientras que algunos dicen que tenemos la misma GPU Adreno 750. Otros dicen que la GPU será una menos potente, bautizada como Adreno 735. Todo parece indicar que es la Adreno 735, la cual pierde los efectos de iluminación global, pero deja el Ray Tracing. Los GPU es capaz de soportar pantallas 4K 60 Hz o Quad HD Plus a 144 Hz. También puede emitir pantallas externas hasta 8K a 30 Hz o 1080p a 240 Hz. Al igual que el Snapdragon 8 Generación 3, este nuevo chip admite hasta 24 GB de memoria RAM DDR5X a 8400 MHz, almacenamiento UFS 4.0 y una conectividad USB 3.1 Generación 2. Ambos también gozan de la conectividad Wi-Fi 7 y al menos se implementa el 3GPP Release 17, que disminuye el consumo energético al usar la conectividad 5G. Esta es una adición respecto al Snapdragon 8 Generación 2. Y para el audio se admite la transmisión inalámbrica sin pérdida de 15 bits y 44,1 kHz, al igual que Auracast. Este SoC también incluye la aceleración de inteligencia artificial, pudiendo ejecutar los modelos más populares como Llama 2, Baikwan 7B y Gemini Nano. Por ejemplo, los usuarios del Pixel 8 no pueden ejecutar Gemini Nano. En concreto, se admite modelos con hasta 10.000 millones de parámetros. Ahora bien, no es tan rápido como el Snapdragon 8 Generación 3, pero da acceso a la inteligencia artificial. En gaming se añaden las tecnologías Adreno Friend Motion Engine 2.0 para duplicar la velocidad de FPS y la solución de rescalado Snapdragon Game Super Resolution. Honor, iQOO, Realme y Xiaomi serán los primeros fabricantes de dispositivos móviles que incorporen el Snapdragon 8S Generación 3. Vamos con Apple. La inteligencia artificial de los iPhone podría ser la de Google. Apple en conversaciones para instalar Gemini en sus móviles. Apple va bastante tarde en la carrera por la inteligencia artificial. Las expectativas de Tim Cook de ofrecer algo realmente innovador y en niveles de dispositivo, no en la nube, hicieron que los inversores pierdan la fe en Apple, y esta ya no es la empresa más grande del mundo. Por todo esto, los movimientos se tienen que dar de forma rápida, en casa y con las mejores soluciones. Debido a estos requisitos, Apple está en aprietos hasta el punto de que hay conversaciones con Google para llevar su inteligencia artificial Gemini a los iPhone, al menos hasta que los de Cupertino puedan desarrollar la suya propia, si es que esto llega en algún periodo de tiempo. Pero Google no está sola en la negociación. La información que llega de Estados Unidos afirma que Apple está jugando a dos bandas y por esto hay dos aspirantes a hacerse con parte del control mediante inteligencia artificial de todos los iPhone y posiblemente iPads en el futuro. El rival de Google es obviamente OpenAI, con la sombra de Microsoft de por medio. Negociaciones avanzadas, dicen desde Estados Unidos, sobre todo porque el tiempo corre y el lanzamiento del iPhone 16 se acerca bastante rápido. Dichas negociaciones se basan en una concesión de licencia sobre Gemini que Apple busca explotar con la llegada de dicho iPhone, aunque toda la información asegura que no se han decidido los términos de acuerdo para dicha inteligencia artificial, pero sobre todo tampoco está claro cómo se implementará. Si el tiempo es breve para el lanzamiento del teléfono, hay que tener en cuenta que la conferencia anual de desarrolladores de Apple es en junio, fecha sobre la cual tiene que estar cerrado este acuerdo con una de las partes para poder presentar por todo lo alto las nuevas capacidades de inteligencia artificial. Como bien dice la información, OpenAI también está en conversaciones con Apple. Los de Cupertino quieren implementar ChatGPT y ChatGPT 4 como modelo en sus teléfonos, pero parece que Google llega a mucha ventaja. De hecho, Google está justo detrás de OpenAI en lo que se refiere a inteligencia artificial, así que el acuerdo con Apple significaría llevar a Gemini a más de 2.000 millones de iPhone por todo el mundo, una cifra que impulsarán a ambas marcas en bolsa y recuperar valores anteriores, porque aunque Google cayó un poco, Apple perdió casi un 10%. Un movimiento anterior similar les dio buen resultado. No hay que olvidar que Safari en los iPhone usa el motor de búsqueda de Google, así que la unión con Gemini puede posicionar a Google como un rival directo para OpenAI y cortar las alas con los de Microsoft. Tampoco podemos obviar que Google ya llevó a Gemini en la Samsung Galaxy S24, algo que no gustó a los reguladores, así que Google podría tener ciertos problemas legales
por intento de monopolio de inteligencia artificial dentro del sector de los smartphones, algo que seguro OpenAI ya tiene en mira. Resumiendo, lo que prepara Apple en inteligencia artificial para el iPhone es una solución mixta entre sus propios modelos y los de Google, apostando con su nueva NPU y SoC para una ejecución local, y la verdad que se ve bastante bien. Bueno, se ve que la inteligencia artificial no le está saliendo muy bien a Apple. El desarrollo de ellos va bastante atrasado. Creo que ellos arrancaron un poco tarde con todo esto. Creo que ya estaba ChatGPT bastante instalado cuando ellos empezaron su desarrollo, y Google lleva en esto bastante tiempo. Recuerden que antes de Gemini el nombre era Bard, que tenía muchísimo desarrollo, y lo que hicieron con Gemini solamente fue cambiarle el nombre. Los parámetros y todo el desarrollo detrás sigue siendo el mismo. Estados Unidos invierte miles de millones de dólares en desarrollar chips, y su inyección de dinero también beneficia a la competencia. Intel, Samsung y TSMC recibirán inyecciones multimillonarias gracias a la nueva legislación de los norteamericanos. Desde hace ya un año y medio, Estados Unidos está buscando impulsar la industria local de chips a través de una legislación multimillonaria. En agosto de 2022, el gobierno del país norteamericano aprobó la Ley CHIPS, una normativa que, en resumidas cuentas, busca impulsar la fabricación de semiconductores en Estados Unidos a través de inyecciones multimillonarias en distintas compañías, y tras un año y medio de negociaciones, ya estamos empezando a conocer quiénes serán los principales beneficiados en esta legislación. Un par de semanas atrás, conocimos que Intel tenía la intención de acceder a más dinero tras el dinero inicial que recibió. Según señaló la firma norteamericana, esta nueva suma de capital es necesaria si desean liderar el mercado, ya que de lo contrario esta posición de dominio seguirá perteneciendo a TSMC, el gigante taiwanés. Sin embargo, según recoge PC Gamer en una reciente publicación, parece ser que tanto TSMC como Samsung, otros de los grandes rivales de Intel, también se beneficiarán de las ventajas de la ley de chips. Tal y como se indica desde el portal, Samsung, TSMC e Intel están listos para recibir miles de millones de dólares en subvenciones e incentivos. Al parecer, la firma surcoreana recibirá 6.000 millones, los taiwaneses 5.000 millones, e Intel por su parte será la gran beneficiaria gracias a los 10.000 millones que entrarán en sus cuentas. Según la información de PC Gamer, dichas cantidades irán destinadas a fábricas ubicadas en Estados Unidos. Si bien algunas de ellas no existen, la financiación irá destinada a cubrir costes de creación. Unos años atrás, Samsung confirmó su intención de construir una fábrica en Texas para comenzar a operar en 2025. Después de sufrir un incremento de costes como consecuencia de la inflación, dicha operación se disparó hasta los 25.000 millones, razón por la que los 6.000 millones que recibirán se dirigirán de forma íntegra a esta operación. De hecho, tanto TSMC como Intel vivirán una situación similar. Mientras los taiwaneses ultiman su fábrica en Arizona, los norteamericanos hacen lo propio con una ubicada en Ohio. Así, la ley de chips de Estados Unidos ya empieza a andar, y de momento todas las grandes compañías salieron beneficiadas de este trato. Vamos con Meta. Quest 3S. Los lentes de realidad virtual Meta Quest 3 tendrían una versión más recortada. Según las últimas filtraciones de la industria, Meta estaría preparándose para lanzar sus nuevos lentes de realidad virtual accesibles, y serían las Meta Quest 3S. Como su nombre lo indica, se trataría de una alternativa económica a las recientes lanzadas, las populares Meta Quest 3. Para abaratar los costes, este modelo emplearía unas pantallas con menor resolución. El almacenamiento interno también se reduciría, y si bien mantendría las cámaras en el frontal, desconocemos si se reducirá la calidad visual del pass-through, es decir, la calidad con la que se ve el mundo exterior por medio de los lentes. ¿Qué podemos esperar de esta Quest 3S a nivel de especificaciones? Para empezar, estos nuevos lentes de realidad virtual ofrecerían una pantalla con una resolución de 1832 x 1920 píxeles respecto a los 2064 x 2208 píxeles de su hermano mayor. Esto se traduce en reducir la densidad de 25,5 píxeles por pulgada a unos 20 ppp. El otro récord mencionado está en el almacenamiento, existiendo únicamente dos modelos de 128 y 256 GB de capacidad. Esto no abarataría tanto el producto, desconociendo si habrá algún otro tipo de recorte. Otras filtraciones apuntan a unas Meta Quest 3S sin cámaras en el frontal, es decir que esto eliminaría el pass-through visual, o al menos en color. El eliminar estas cámaras sí reducirán drásticamente el precio de los lentes. Adicionalmente, no se menciona nada del pack de controladores. Conociendo que con estas lentes se puede interactuar con las manos de una forma más precisa que con las Apple Vision Pro, parece que es un movimiento interesante. Para quienes únicamente quieran utilizar estos lentes para jugar, no tener mandos es un gran punto en contra. Generalmente estos lentes siempre se ofrecieron con mandos, así que sería extraño este movimiento. Salvo que piensen en un usuario de los Quest 2 que quiera actualizar sus lentes pagando muy poco dinero
y reutilizando los controladores que ya tienen. Aunque claro, penalizará el dinero que puede recibir este usuario si quiere vender sus actuales lentes de realidad virtual. Algo que hicieron las Apple Vision Pro fue disparar el precio de las Meta Quest 3. Sin lugar a dudas, son los mejores lentes que se puede comprar al día de hoy por su precio, que parten de los $550, mientras que las Quest 2 cuestan $300. Redondeando los precios, hablamos que las Quest 2 y Quest 3 cuestan $300 y $550 de forma respectiva. Y de esta forma, estas Quest 3S deberían rondar los $400, algo que nos suena muy atractivo. Lo lógico sería descartar las Quest 2, bajarlas aún más de precio y acercar estos nuevos lentes a un rango de precio de los $300 a los $350. Pero por ahora son todos rumores y no hay nada confirmado, así que tocará esperar para ver si realmente Meta está trabajando en unas Quest 3 económicas y qué harán para que éstas sean interesantes para el consumidor. Antes de pasar a las dos noticias de software libre, vamos con una noticia gaming. PlayStation 5 Pro, todos los detalles de la nueva consola de Sony. La consola contaría con funciones de inteligencia artificial y aprendizaje automático, y aunque Sony no dio todavía información oficial, en los últimos días surgieron diferentes filtraciones que apuntan a que la consola es una realidad y que la tendríamos muy pronto en el mercado. Los informes dados en gran parte en el canal YouTube de Moore's Law is Dead y el sitio Insider Gaming apuntan a que esta nueva versión representará un avance significativo respecto a la versión original lanzada en 2020. Se especula que esta consola sería hasta 3 veces más potente que su predecesora y tendría la capacidad de soportar juegos en una impresionante resolución de 8K. Una de las filtraciones llamativas es que la PS5 Pro podría llegar a finales de este año. Aunque esta fecha está sujeta a cambios, los informes sugieren que Sony está trabajando para cumplir con esta línea de tiempo tentativa. Respecto a las especificaciones, los rumores apuntan a que en términos de rendimiento gráfico, la nueva consola estaría equipada con una GPU capaz de alcanzar hasta 33,5 teraflops, lo que garantizaría una experiencia de juego mucho más alta que en cualquier consola de la actualidad, dando un gran rendimiento en calidad visual y fluidez. Además, se habla de la integración de tecnologías actuales como el trazado de rayos acelerados o Ray Tracing y un sistema de escalado basado en aprendizaje automático llamado PlayStation Spectral Super Resolution o PSSR. Esta última característica promete mejorar significativamente la calidad de la imagen, permitiendo incluso jugar a 60 FPS en 4K de manera estable. Otro aspecto destacado de esta PS5 Pro es su hardware interno. Se espera que la consola cuenta con un procesador AMD de 8 núcleos con arquitectura Zen 2, desarrollado en un proceso de 4 nanómetros para una mayor eficiencia energética. La memoria se mantendría en 16 GB de memoria RAM DDR6, pero con un bus de 256 bits para un rendimiento mejorado. La filtración también revela la inclusión de un acelerador de inteligencia artificial diseñado para admitir hasta 300 TOPS de cálculo de 8 bits y 34 teraflops de punto flotante de 16 bits. Esto sugiere que la PS5 Pro no solo ofrecerá un rendimiento excepcional en términos gráficos, sino que también abrirá nuevas posibilidades en cuanto a la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en los videojuegos. Insider Gaming confirmó la autenticidad de los documentos filtrados provenientes de un portal de desarrolladores de PlayStation. Además, informa que los kits de desarrollo de la PS5 Pro estuvieron disponibles para estudios internos desde septiembre del año pasado, mientras que los estudios de terceros pudieron acceder a ellos a partir de enero de este año. A pesar de la expectativa generada por estas filtraciones, algunos analistas expresaron su preocupación sobre el posible precio de la PS5 Pro. Dada la lista de características y especificaciones, se especula que la consola podría tener un precio inicial considerablemente más alto que su predecesora. Algunos estiman que podría rondar los $600, mientras que otros sugieren que podría llegar a los $800 o incluso a los $1000. Sin embargo, vale la pena señalar que la PS5 Pro representaría un salto significativo en términos de tecnología y rendimiento en la industria de videojuegos. Con su potencia gráfica superior, capacidad de inteligencia artificial y compatibilidad con resoluciones ultra altas que actualmente no pueden ejecutar ninguna consola. La llegada de esta esperada PS5 Pro se daría 4 años después del lanzamiento de la versión estándar de la PS5 y un año después de que esta edición llegara a los 50 millones de unidades vendidas. A pesar de parecer muy pronto, en las generaciones anteriores siempre se dio la llegada de una versión mejorada a mitad del ciclo de vida. Bueno, parece que la PS5 Pro se viene con todo, mejora bastante la verdad en Ray Tracing y en todo esto lo que es inteligencia artificial y Machine Learning y demás. Si tenés una PS5 y querés saltar a la PS5 Pro o todavía estás en la PS4 y querés saltar a la PS5 Pro, es hora de ir pensando en comprar una tele 8K, que es cierto que todavía no había contenido hasta ahora,
pero de a poco parece que se va a ir generando este tipo de contenido. Ahora sí, pasamos a las dos últimas noticias de software libre. Gparted 1.6 y Gparted Lib 1.6 llegan con correcciones y mejoras. Hace ya varios días se dio a conocer el lanzamiento de las nuevas versiones de Gparted 1.6 y Gparted Lib 1.6, las cuales se presentan con correcciones de errores, actualizaciones de traducción y unas cuantas mejoras. Para quienes desconocen, Gparted es una poderosa herramienta diseñada para la gestión de particiones en sistemas Linux, cuenta con soporte para una amplia gama de sistemas de archivos y tipos de particiones, y una de las principales funciones de Gparted es la capacidad de administrar etiquetas, editar y crear particiones en discos duros y unidades de almacenamiento. Esto incluye la capacidad de redimensionar y ajustar tamaño en las particiones existentes sin perder los datos almacenados en ellas. Además del redimensionamiento, Gparted ofrece herramientas para verificar la integridad de las tablas de particiones, lo que garantiza que la estructura de particionamiento del disco esté en buen estado y libre de errores. También es capaz de recuperar datos de particiones perdidas o dañadas, lo que puede ser invaluable en situaciones de pérdida de datos. ¿Qué se puede esperar de nuevo en esta nueva versión? Uno de los cambios más importantes es que se dejó de forzar el espacio de 1 MB al volver al límite de partición hacia la derecha, además de que se abordó el problema relacionado con el manejo de este tipo de UUID, ya que implementó la solución para el tratamiento de UUID exFAT, resolviendo posibles errores al tratar de localizar particiones exFAT. Otro de los cambios destacados de esta nueva versión es que se eliminó el uso de Intent, Data Rescue y Gpart, así como también que se trabajó en el restablecimiento del texto de la barra de progreso que falta al aplicar la operación, y se han realizado correcciones relacionadas con fallas en los trabajos de prueba de GitLab CI en pruebas unitarias Block Special. Al fin, de los demás cambios se destacan: se actualizó la máscara de montaje de systemd y la ubicación de regula UDEV, ordenaciones para las clases de interfaz de sistema de archivos, requiere compilación de C++11, sacar los metadatos de upstream de la ruta heredada, documentar la futura dependencia de tiempo de compilación de Debian Ubuntu en README. Por otra parte, como mencioné anteriormente, la distro Gparted Lib, enfocada en la restauración de sistemas en caso de fallas y que permite trabajar con las particiones en disco de Gpart, se actualizó su versión Gparted Lib 1.6, y en este nuevo lanzamiento, además de integrar con todas las mejoras y correcciones de Gparted 1.6, también podremos encontrar lo siguiente: la base del sistema se trasladó al repositorio de Debian Seed, el kernel de Linux se actualizó a la versión 6.615/2, pila de gráficos actualizada Mesa 24.0.1-1 y Xorg 21.1.11, Systemd 255.3, Bash 5.2.21, Gdisk 1.0.92 y Grab 2.2-1. Como siempre, si estás interesado en conocer más al respecto, dejo los detalles abajo en el enlace. Como bien comenté, Gparted es un particionador de discos duros y un gran administrador de estos discos. Yo lo uso hace bastante tiempo, desde que me inicié en la informática creo. Creo que es una de las mejores alternativas para probar, testear y ver qué se puede hacer con los discos, y se puede jugar con el redimensionamiento y demás. Creo que si no la conocen es una muy buena alternativa antes de instalar cualquier sistema operativo, y si no lo conocen pueden ir jugando con todos sus parámetros, porque hasta que ustedes no le dan aceptar no va a hacer nada. Así que en ese sentido pueden probar todas las funciones tranquilamente. Vamos con Linux. Linux 6.8, el kernel, llega con grandes mejoras de soporte, controladores y más. La semana pasada, Linus Torvalds anunció la disponibilidad en general de la nueva versión del kernel Linux 6.8, versión que llevó varios meses y tuvo algunas demoras debido a una mayor cantidad de entregas de lo habitual. Este lanzamiento incluye varios aspectos destacados, como la compatibilidad con el procesador Broadcom BCM2712 en Raspberry Pi 5, la mitigación de banda Wi-Fi RFI, basada en ACPI de AMD, un nuevo controlador de gráficos de Intel Xeon DRM y soporte para FScript en CFS, entre otros. Uno de los puntos más significativos es el soporte inicial de Rust para la arquitectura de Long Arch y la capacidad de Rust para desarrollar controladores PHY de red. Aunque no es un lanzamiento tan grande como Linux 6.7, esta nueva versión implementa una gran cantidad de cambios y mejoras. Principales novedades de Linux 6.8. En esta nueva versión que se presenta en Linux 6.8, el subsistema ZSwap fue mejorado con la capacidad de forzar la descarga de páginas de memoria cold que no han sido accedidas y probablemente quedará sin usar, activándose en situaciones de escasez de RAM. ZSwap opera almacenando el caché las páginas que se desalojan en la partición de intercambio, comprometiéndolas en RAM siempre que sea posible, en lugar de vaciarlas sin comprimir en el disco. Además, ZSwap
presenta un nuevo modo que deshabilita la escritura de partición de intercambio en real si la escritura no tiene éxito, evitando también la descarga de páginas que ya están en el grupo ZSwap en la partición de intercambio. En cuanto al programador de tareas, se integró el mecanismo el servicio SnetDeadline, el cual aborda el problema de subutilización de los recursos de la CPU por parte de tareas regulares cuando la CPU está monopolizada por tareas de alta prioridad en tiempo real. Anteriormente, el kernel utilizaba un mecanismo de limitación en tiempo real que reservaba el 5% de la CPU para tareas de baja prioridad, dejando el 95% para tareas en tiempo real. Esta nueva versión ahora incluye un controlador DRM-XC diseñado para GPU basadas en la arquitectura Intel XC, presentes en la tarjeta de video de la familia Intel Arc y en gráficos integrados desde los procesadores Tiger Lake en adelante. El controlador XC es independiente del código que soporta plataformas más antiguas, centrándose en hacer funcionar los nuevos chips de memoria óptima. Utiliza una arquitectura renovada que aprovecha mejor los componentes de su sistema DRM y el controlador i915 que son genéricos y no están ligados a ninguna GPU específica. También se añadió soporte para controladores de juegos NSO de Nintendo Switch Online como variantes de controladores antiguos de SNES, Genesis y en Nintendo 64 adaptados para Nintendo Switch. También se agregó un controlador para los gamepads Adafruit CISO y se habilitó la compatibilidad con los controladores Lenovo Legion Go en el controlador XPad. También se destaca que se introdujo un nuevo modo para bloquear la escritura directa en dispositivos de bloqueo que tienen sistema de archivos montados. Cuando este modo está habilitado, el usuario root no podrá realizar cambios en el sistema de archivos mediante manipulaciones en el nivel del dispositivo de bloque. Es importante destacar que este nuevo modo se encuentra deshabilitado de forma predeterminada y debe especificarse en el parámetro blk-dev-write-mount durante el ensamblaje para activarlo. De los demás cambios se destacan: se agregó la implementación inicial del controlador para la GPU Broadcom Video Core 7.1 utilizada en las placas Raspberry Pi 5. Se añadió un controlador para la GPU de la serie PowerVR 6 basadas en la microarquitectura Roche de Imagination Technologies. Se agregó soporte para controladores Thunderbolt USB 4 integrados en chips basados en la microarquitectura Interlunar Lake. AMD realizó cambios relacionados en el soporte para la futura serie de procesadores basados en la nueva microarquitectura Zen 5. Y finalmente, si estás interesado en conocer todo al respecto, podés consultar los detalles que dejo abajo en el link en la descripción. Pasamos a las recomendaciones. Esta semana tenemos una película, una miniserie y un podcast. Vamos con la película. American Fiction. Harto de que las clases dirigentes se lucren a costa del entretenimiento negro que recurre a clichés ofensivos, un novelista frustrado decide escribir un estrafalario libro negro que lo sumirá de pleno en la hipocresía que él critica. Esta es la sinopsis de American Fiction, una película que me sorprendió para bien, una de las nominadas al Oscar. Creo que ganó en Mejor Guión Adaptado, que fue el único Oscar que ganó. Estaba nominado, creo que tenía 4 nominaciones. Es una película que dura unas 2 horas, muy buena película, es una especie de comedia-drama. Y gira en torno a una persona cuyas obras son interesantes, pero interesantes en el sentido de que son más profundas que de la del resto de los escritores. Entonces, un día sale una novela que es bastante superficial, contando cosas de negros que son cliché, como dice acá, y él se enoja mucho y decide escribir en forma de sátira, en forma de burla, una novela igual, contando todas las cosas que le pasan o le pasarían a los negros en Estados Unidos. Y resulta que esta ficción que él crea en forma de broma, todas las editoriales la quieren publicar. Entonces es una lucha constante entre el no querer publicar y que las editoriales la quieren publicar. La verdad que es una película muy interesante. Como digo, es una comedia, si se quiere, con toques de drama. Muy buena película. No estoy seguro que esté en alguna plataforma, pero si la encuentran por ahí la ven. Vamos con la miniserie. When They See Us, o Así Nos Ven. En el año 1989, 5 adolescentes de Harlem se ven atrapados en una pesadilla cuando se les acusa injustamente de un ataque brutal en Central Park. Basada en hechos reales, una miniserie que expone las profundas grietas que presenta el sistema judicial y policial estadounidense. Una de las mejores miniseries de su año y creo que en general una de las mejores miniseries de Netflix. Son 4 episodios de más o menos 1 hora cada uno. Una excelente miniserie con una historia bastante perturbadora. Es cortita, así que si le gustan este tipo de miniseries basadas en hechos reales y con historias fuertes, este es un muy buen ejemplo. Vamos con el podcast. Áptico.
Áptico es un podcast que sale semanalmente entre miércoles y jueves y, como Ruta 256, hace un resumen de las noticias semanales en cuanto a tecnología. Está conducido por Horacio Picón y Dani Vega, que son los responsables detrás de, como les dije anteriormente en los episodios anteriores, S-Avance y The Tranquis, 2 canales de YouTube que ellos son quienes lo conducen. Así que si quieren escuchar, aparte de Ruta 256, otro podcast de noticias, creo que ninguna de las noticias que hago en este podcast se repite con las de ellos, a no ser que sea muy grande la noticia. Trato de que no. Pueden escucharlo también. Ese creo que está... Bueno, lo pueden encontrar obviamente en Spotify, en Amazon Music y creo que en alguna que otra plataforma también lo pueden encontrar. Y bueno, hasta acá las noticias tecnológicas de esta semana. Recuerden que pueden escucharnos en Spotify, Amazon Music, Google Podcast y Deezer. Tuve problemas con Castbox, por eso no salieron más por allí. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Ruta 256 en X o Twitter y en Instagram. Recuerden seguirnos también en nuestras plataformas que nos escuchan. Y como siempre les digo, si les gustó este episodio o el podcast en general, recomiéndenlo a gente que les puede llegar a gustar, así llegamos a más personas. De mi parte es todo, muchísimas gracias por escucharnos y nos escuchamos la semana que viene. Chao. Esto fue Ruta 256, conducido por Guillermo Alegre.